la segunda sesión del curso de Informática Básica de Virtual Edu en el apartado de el Excel. Hoja de cálculo, pierde el miedo a los números y nos quedamos en la primera sesión. Vimos esta primera parte que sería la de cortar, copiar y pegar, que sería este primer recuadro, cortar, copiar y pegar, funciones. Entonces siempre recordamos que seleccionas la celda o celdas en la cual quieres cortar, copiar y pegar, le daríamos a cortar, nos pondríamos otra vez en el otro con el ratón, el cursor en otra celda donde lo quiero enganchar y le daría a pegar y se engancharía. Cortar significa que me desaparece de aquí y aparece aquí, y copiar significa que lo que me aparece aquí vuelve a aparecer aquí, está repetido. Bien, luego teníamos aquí el formato tipo de letra. Vamos, en el Excel podemos hacer números y también letras. Entonces aquí recordamos, igual que en el Word, puedes cambiar el tipo de letra con el calibrí, bajando por aquí el cursor y veríamos los distintos tipos de letra. Aquí siempre que hay una flechita es un desplegable y aparecería aquí modelos de letra. Igual que aquí, clicando aquí nos aparecerían los tamaños de letra 11, 13, 15, 20, 22 y clicando aquí aumento el tamaño de la letra o número y aquí disminuyo. Entonces yo seleccionaría uno de las celdas, la que quiero aumentar el número, y clicaría aquí, aumentaría o disminuiría, o selecciono aquí. Por ejemplo, si quiero aumentar la celda número 3, lo que hago para seleccionar toda la fila número 3, recordamos que columna era de arriba a abajo, esto sería las columnas, columna es de arriba a abajo y la celda es de aquí y la fila es de la derecha. Si yo quiero seleccionar toda la fila número 3, clico aquí en el número 3 y me quedará seleccionado todo esto. Me aparecerá de color seleccionado, vamos a poner aquí ahora de color azul. Si yo clico aquí en el 3 me aparecerá toda esta celda. Entonces todo lo que hay aquí escrito, si yo le doy a aumentar número o disminuir número, me crece o disminuye el tamaño de letra. Negrita para que me quede en negrita, la K es de cursiva y la S de subrayado. Esto de aquí es el recuadro de las celdas, que ya veremos más adelante, que significa que yo puedo a una celda hacerle un recuadrado. Si selecciono esta celda, que es la F4, esta es la celda F4, la vamos a poner dentro, F, columna F, que está aquí, y fila, esta de aquí, esto es como los barquitos, F4. Pues este recuadro que pintaba aquí en rojo, lo puedo hacer con una o varias celdas. Si escojo estas 4 celdas y luego le doy aquí a todos los bordes que veremos en este desplegable, si clicas aquí salen las opciones que tienes de bordes. Puedo hacer borde derecho, izquierdo, arriba, abajo, grueso, etc. Esto de aquí, el bote pintura, es el relleno, o sea, esta tecla F4, por ejemplo, si seleccionamos ahora la tecla clicamos en el botón de la celda F4 y luego aquí le daríamos a este que está el relleno en amarillo, pues significa que nos quedaría toda esta celda de fondo amarillo. El relleno es el fondo. Mientras aquí el A en rojo significa que la letra o número está de color rojo. Si yo tengo aquí escrito esto en esta celda, vamos a escribirlo aquí. Esta celda sería la D4, ponemos D4, esto está en negro. Si ahora yo selecciono con el cursor, vamos a seleccionarlo, en el momento que seleccionamos con esta pizarra nos quedaría un color D4. Yo lo selecciono y luego clicaría aquí encima del A rojo y la letra esta D4 se me quedaría en color rojo. Recordamos aquí que hay una flechita de desplegable. Si yo clico aquí en el desplegable, me saldrá un desplegable de colores y puedo escoger no el color rojo, sino el verde, azul, el amarillo. Todas estas cosas, cuando hagamos el practicum de Excel, lo veremos más fácil. Seguimos con las funciones que tiene en la parte superior, en la barra de herramientas, y esto es para centrar a la izquierda, interlineado el espacio entre las líneas. Tabulador es para pasar a otra celda. Si vamos al tabulador, vamos pasando de una celda a otra. También con las flechas del teclado podemos ir cambiando, y esto sería el centrado de izquierdo, centro o derecho. Por ejemplo, si yo clico aquí en esta opción que es centrar, alineado a la izquierda, y yo ahora escribo aquí algo, me quedaré aquí a la izquierda. Vamos a escribir una Y
digo una Y, una I de izquierdo. Si ahora empiezo a escribir me quedará al lado izquierdo. Si clico aquí me quedará centrado. Entonces el izquierdo este que he escrito me quedaría en lugar de... Y si aquí a la derecha le doy a alinear a la derecha, me quedará todo ir hacia la derecha de la celda. Tenemos aquí las celdas, esto es alineado a la izquierda, esto es alineado en el centro y esto es alineado a la derecha. Este sería alineado a la derecha, este sería alineado en el centro y lo que yo escriba me quedará en medio y esto me quedaría alineado a la izquierda. Esto sería un tabulador para pasar. Esto sería, que se ve aquí la letra inclinada, podríamos escribir no en horizontal solo, que es como se escribe siempre, sino que podríamos escribir una fila en vertical. Eso lo haremos también en un ejercicio. Escribo la palabra columna, que luego es vertical, luego la puedo poner boca abajo o boca arriba en las celdas. Podemos, por lo tanto, interlineado y línea entre espacios, etc. Hay otra cosa que es interesante del formato de las celdas, es el tamaño. Las celdas, yo puedo cambiar el tamaño. Por ejemplo, todo el número 3 quiero hacerlo más ancho. Pues si yo me pongo con el visor, con el cursor aquí, me saldrá una flecha, más o menos, y puedo estirar la rayita debajo del 3 y hacerla más amplia. Y lo mismo la columna. Si yo me coloco aquí, me saldrá una raya así, más o menos a los dos lados, y yo puedo coger, estirar la raya a la derecha y hacerlo más grande. Seguimos con las funciones, nos vamos aquí que pone general y número. Aquí hay una flechita desplegable, si clicamos nos dará las opciones. Y aquí en número, si clicamos aquí en esta flechita, nos dará las opciones de número. Como vemos aquí vemos el símbolo de dinero, para convertir en dinero, esto en porcentaje y esto es los miles o decimales. Por lo tanto, los números podemos poner tanto por ciento o decimal. Vamos a hacerlo aquí. Si le damos aquí en el donde ponía número, vemos las opciones. Podemos poner, por ejemplo, si es una fecha, pues podemos ponerlo como fecha corta o fecha larga. Si es una hora, pues nos quedará 10, 2.2530, que es hora, minutos y segundos. Si es porcentaje, si es fracción, si es científico, si es texto, si es número, si es moneda, etc. En la función aquí más, quizá utilizamos más, aquí donde pone número, en este espacio, clicando aquí nos sale esta pantalla. Iremos a la opción número y nos sale posiciones decimales y usar separadores de miles. Separadores de miles, si yo clico aquí, me aparecerá el icono aquí y me aparecerá entonces el 1233, será 1.233. Y aquí el separador, y estos son los decimales. Si yo clico aquí con estas flechitas arriba y abajo, puedo aumentar el número de decimales o disminuir. Si no quiero decimales, pues bajo hasta que salga 0 y entonces ya le doy a aceptar, ¿vale? Siempre que hay un formato, una ventana de opciones, luego hay que darle a aceptar si quiero quedarme con los cambios que he realizado, o cancelar si no quiero, o también clico aquí y no me los acepta. Aquí vemos que, como hay distintas pestañas, alineación, fuente, borde, relleno, proteger, opciones que podemos hacer. En todo caso, también es bueno que uno se meta dentro del programa y vaya probando cosas e irlas descubriendo por nuestra cuenta. Aquí tenemos posiciones decimales, he bajado a 1 y usar separadores de miles, le he dado al clic de tal manera que nos quedaría aquí con un decimal, un ejemplo, y con separador de miles. Aquí teníamos el número 2, tenemos aquí este número, vamos a señalarlo, 2375,58, que tiene dos decimales y no tiene separador de miles. Yo he puesto aquí un decimal y separador de miles. ¿Cómo me quedará? Pues el 0,58 me lo redondea a 0,6 y me aparece el punto del 20.375, que es el separador de miles. Cada 1000 o millón, pues me aparecerá el punto. Si le damos a la pestaña Archivo del Excel 2010, nos permite guardar el documento, que es lo mismo que este de aquí, guardar como, recordamos que cuando es la primera vez nos preguntará guardar como implica dos cosas. ¿Dónde?
pregunta dónde quieres guardarlo, en el escritorio, en la memoria, en mis documentos, y el título. La primera vez. Luego ya, como ya lo tengo guardado en un sitio determinado con un título especial, pues ya simplemente guardará los cambios realizados. Esto es para abrir y cerrar, reciente nuevo, imprimir. Aquí imprimir, si quiero imprimir, clicaré aquí y me irá a la impresora. Si quiero hacer un documento nuevo, pues le daré aquí. Una nueva hoja de cálculo, clicaría aquí y me abriría una nueva. Aquí, cruz blanca sobre fondo rojo, salir. Esto es el botón de archivo del Excel 2010. Vamos a la derecha del todo, que nos encontramos las dos funciones básicas. Aquí tenemos una X y aquí tenemos otra X. Ojo, aquí esta X es de todo el programa. Si yo clico aquí, todo el programa se me cierra. Mientras que la X de abajo es la X de la hoja de cálculo que estoy haciendo. La hoja de cálculo que estoy haciendo ahora. Si yo quiero solo cerrar la hoja de cálculo que estoy haciendo, pero no el programa, clicaré aquí. Clico aquí y se me cierra esta hoja de cálculo, pero el programa me queda abierto. Esta era para reducir pantalla, que nos queda a la mitad, y este para minimizar. Si clico aquí, me voy a ir a parar todo el Excel. En la barra de tareas de abajo me aparecerá el documento de Excel, una X, y el documento abajo como un icono, que clicando en la barra de tareas me volvería a abrirse. Buscar y seleccionar, ordenar y filtrar, y autosuma. Quizá la autosuma es una de las que luego utilizaremos. Autosuma, si yo selecciono unas cuantas celdas, por ejemplo selecciono estas celdas y le doy a Out y luego me pongo aquí en esta celda y le doy a autosuma, me sumará todas estas celdas que selecciono. Ya lo haremos. Ordenar y filtrar es cuando tenemos datos para ordenar por orden alfabético de mayor a menor. Y buscar y seleccionar, si queremos buscar un número, clicaríamos aquí, siempre que hay una flechita es un desplegable, me aparecerá aquí la pantalla de buscar, pondré qué es lo que busco, por ejemplo, ¿dónde puse 1350? Pues pondría aquí 1350, buscar, y me irá directamente a la parte de documento en la que hay escrito este número, en los distintos sitios. Bien, si le damos al botón de inicio, hemos visto el abrir, el guardar, guardar como, imprimir y enviar. Enviar significa, si lo quiero enviar por correo electrónico, me abrirá mi correo electrónico, el Outlook, por ejemplo, si tenemos el Outlook de Microsoft, y ya me aparecerá como adjunto, dentro del mensaje, el Excel adjunto. Recordad que el símbolo adjunto era una especie de clip, hago aquí un clip y aparecería aquí el documento adjunto que queremos enviar a alguien, el Excel que hemos estado trabajando. Enviar, imprimir, imprimir. Siempre, bueno, todas estas funciones, digo, ¿cómo se hacía lo de imprimir? No sé dónde está. Bueno, pues clico el botón de inicio, botón de Office, y veo si aparece allí o en alguna de las pestañas que hay abiertas. Vamos ahora a guardar como. De todas las opciones, hemos dado al botón de Office, tenemos aquí guardar como. Guardar como, aquí nos aparecen como tres cosas. Bueno, aparecen varias. O sea, yo directamente lo voy a guardar como y hasta ya me lo guardará como. Como hemos dicho que hace falta, luego nos me dirá dónde, guardar en tal sitio y el título. Pero cuando me da a guardar como me da unas opciones. Si yo clico aquí directamente me lo guarda como libro de Excel, pero también lo puedo guardar. Aquí dice libro de Excel 97-2003. Si nos fijamos entre este icono y este es el mismo, muy parecido. Este es el icono antiguo del Excel 97 y este es el icono nuevo del Excel 2010. Si lo quiero guardar como documento antiguo, pues tendré que clicar aquí, guardar como y clicar aquí. Me lo guarda como Excel antiguo. ¿Por qué quiero guardarlo como Excel antiguo? Porque algunas personas, ordenadores, tienen el Excel antiguo y no pueden leer y abrir el nuevo. Entonces, si tú lo guardas como Excel antiguo, el que tenga el Excel nuevo puede abrir el Excel antiguo. O también lo puedo guardar, que es bastante útil, como PDF. Recordamos que el PDF es como una imagen, una foto del documento. Luego no podré utilizar o manejar los números que hay, pero es como si hiciera una foto de mi hoja de cálculo y se lo puedo enviar a alguien. Puede interesar esto cuando le envío a alguien un documento que quiero que lo vea, pero que no manipule sobre él. Guardar como, aquí tenemos, este es el Windows antiguo, el Vista o el XP, porque aquí pone inicio. Y entonces aquí, clicando aquí el botón Office, me da posibilidad de guardar como. Entonces guardar como, hemos dicho que son dos cosas, guardar en
y aquí me dice estoy guardando en mis documentos, que es lo que está aquí seleccionado, mis documentos. Si lo quiero guardar en el escritorio tendré que clicar aquí, clico aquí y se me marcará escritorio y los documentos de escritorio que tengo aparecerán y puedo guardarlo en una carpeta del escritorio o fuera. También lo puedo guardar en mi PC. Si le doy a mi PC, lo que se me abrirá es el ordenador o equipo y aparecerá el disco duro y si tengo una memoria o pendrive también aparecerá como posibilidad. O sea, aquí sería para guardar una memoria, aquí en la carpeta mis documentos y aquí se lo quiero poner directamente encima del escritorio que hemos dicho que era como la mesa de trabajo. Terminación. A ver. Aquí en terminación recordar que los documentos, vamos a escribirlo aquí, pueden ser, vamos a aumentar el tamaño, un poco más. .doc sería un documento de Word. .xls sería un documento XLS de Excel antiguo y el Excel nuevo es .xlsx. Si tenemos un documento que pone el título y luego pone .xls o .xlsx, estos son dos de Excel, estos hemos dicho que son Excel, esto es Excel, y el .doc o .docx, también el moderno de doc se llama .doc o .docx, sería terminación de Word. Como otro programa que vemos sea el PowerPoint es PPT, la terminación del documento es .ppt o el moderno, el último, el 2010 es PPTX. Le han puesto a todos la X detrás para que se vea que es un documento del 2010. Aquí si nos fijamos pone libro 1 XLSX, aquí pequeñito, significa que está guardándolo como Excel 2010, nuevo. ¿Y dónde lo guarda? Aquí está diciendo que lo guarda en mis documentos. Y en mis documentos están estas carpetas. Puedo clicar cualquier carpeta de estas, cualquier carpeta y guardarlo dentro. O irme al escritorio si lo quiero guardar en el escritorio, ir a mi PC si lo quiero guardar en el disco duro o en la memoria. Fundamentalmente estos son los sitios. Siempre que podemos guardar, ¿cómo es guardar en y el título? Pero en el título se pone aquí nombre del archivo, aquí pone libro 1, aquí pondríamos, nos clicaríamos aquí encima y pondríamos el título. ¿Vale? Clicamos aquí y ponemos título. Nosotros ponemos solo título. El ordenador por definición ya coge .xlsx, que es la terminación del documento de Excel. Y aquí nos dice guardar como, y aquí pone XLS, libro de Excel. Clicando aquí, en esta, como siempre que hay una flechita, un desplegable, nos daría otras posibilidades. Si lo quiero guardar como PDF, recordar que era como una foto, pues el PDF estaría aquí. Y bueno, aquí teníamos también en este que es el cerrar, minimizar y reducir, que hemos hablado que son cerrar, reducir y minimizar. Aquí cierro, reduzco o minimizo la hoja que tengo abierta y aquí todo el programa. Bueno, y con esto acabamos esta segunda parte de funciones básicas de Excel, que hemos explicado un poco cómo se utilizan las distintas pestañas y funciones que tiene.